Buenas noches, ingeniera Yanira. Pues el presente trabajo consiste en realizar una maqueta de un motor DC, o sea, de corriente continua. Pues para realizar este trabajo, me ayudé con algunos materiales, los cuales son una pinza, tenemos lo que es una pistola de goma, tenemos un multímetro, unos clips, tenemos el cautín. Tengo también una fuente de DC de 9 voltios AA, 9 voltios. Tenemos también plumafón, algunas pinzas cocodrilo, alguna chapa, unos lapiceros, cinta aislante, y pues básicamente esos serían todos los materiales. Ahora vamos a la teoría de un motor DC. Pues los motores DC están constituidos por dos partes principales, las cuales serían el rotor, que sería la parte giratoria, y tenemos pues el estator, que sería la parte estática, es decir, el exterior o luego la carcasa, es decir, la carcasa. Pues bueno, en estas partes nos enfocaríamos más en el rotor, la cual el rotor es donde en sí funciona el motor DC. El rotor, pues aquí tenemos un eje, que el eje está complementado por dos lapiceros más un lápiz en medio, como vemos aquí. Aparte de eso tenemos dos escobillas, que aquí están los clips, y tenemos las dos chapas aquí, dos chapas cada una, tenemos dos. Y tenemos de posterior a las chapas vemos que está conectado con nuestro conductor, que el conductor pues se dirige a nuestra bobina. Y dentro de nuestra bobina existen dos imanes, aparte pues del soporte de los imanes. Bueno, eso consiste el rotor, y en lo que consiste pues la parte estática, pues resumiendo, que sería solamente la carcasa, donde permanece nuestro motor estático, fijo. Bueno, aquí implican varias leyes. Por ejemplo, una de ellas, y la más principal, es que cuando nosotros hacemos mover la bobina en un imán, esta bobina va a inducirse una corriente. ¿Por qué? Por el movimiento que se está haciendo con el imán, ya que el imán ofrece un campo magnético externo, y al someterlo en movimiento, pues de aquí va a generar, el imán va a generar una corriente, esa corriente se la llama corriente inducida en nuestro conductor. Bueno, aquí tenemos pues en nuestra bobina. Esa es la primera ley. La segunda ley tenemos cómo va a ser el paso de esta corriente, cuál es la dirección, cómo sabremos eso. Pues la segunda ley, con una simple aplicación de manos, que sería ponemos nuestra mano izquierda, los 4 dedos que cubren al conductor. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro conductor cocodrilo, pues obviamente cubre el conductor, y si nuestro dedo pulgar apunta hacia arriba, pues ahí sabremos la dirección de nuestra corriente. Esa sería nuestra segunda ley. La tercera ley pues va a decir que toda corriente inducida en los terminales va a generar una F. Entonces, toda corriente inducida por un campo exterior, esta corriente que es inducida pues va a generar una F. Por lo opuesto, también va a tener sobre el conductor o sobre la bobina va a tener un campo inducido, no campo exterior, campo inducido de la corriente inducida. ¿Por qué? Porque hay un paso de corriente, y entonces ese paso de corriente va a generar un campo magnético inducido. Bueno, tenemos como siguiente ley, pues cuando nosotros lo sometemos en el movimiento constante de nuestro imán o nuestro campo magnético exterior, pues al momento de ¿cómo se dice?, de aislarlo los dos, va a generarse también un campo magnético que se pone
al que está saliendo. O sea, se va a generar un campo magnético al que se opone que se está saliendo, que sería el campo magnético exterior. Y va a quedar un campo magnético que se opone al que está saliendo. Mientras que va ingresando, pues el campo exterior genera un campo inducido. Y cuando el momento que está saliendo, pues, o se está alejando de nuestro campo exterior, va a generar un campo contrario. Entonces al momento de hacer esta variación de movimiento, la corriente siempre va a haber corriente. Cuando lo alejemos de nuestra bobina o nuestro conductor de nuestra bobina, no va a dar el lugar de que no exista corriente, sino va a haber corriente igualmente. ¿Por qué? Porque hay una fuerza o hay una corriente, un campo magnético que se opone a la que está saliendo. Entonces, por ese simple hecho, esta variación va a generar una corriente continua. Por eso nuestro motor DC que genera corriente continua. Pues bueno, después de esta explicación, vamos a ver nuestro funcionamiento de nuestro motor. Bueno, la batería ya se gastaron, pero vamos a ver si funciona. Positivo con positivo, enfoque. Positivo con positivo, enfoque. Positivo con positivo. Ahí, muy bien. Entonces, a ver, una vez que conectamos nuestro corriente continua, nuestra fuente DC, pues lo ubicamos en las escobillas, y estas escobillas van a entrar en contacto con nuestras chapas. Nuestras chapas va a dirigir a su vez esta corriente a nuestra bobina que tenemos acá. Entonces por el campo magnético externo que tenemos nuestros imanes, va a producir un fenómeno de movimiento rotatorio de nuestro rotor. Por eso se le denomina rotor. Pero en este caso no vemos esta acción, lastimosamente, porque son tres factores principales las que pueden influir o las que pueden incidir del por qué nuestro rotor no está funcionando o no está girando. ¿Cuáles de esas explicaciones son? Una, bueno, me ayudé con un multímetro. Lo ubicamos en DC, como vemos en DC, esperamos a que se ponga a cero, que se estabilice, y pues medimos en los terminales de nuestra fuente. Pues como vemos, vamos a tener negativo, o sea que estamos poniendo mal los polos, y vamos a tener 1 amperio. Bueno, nuestra fuente es de 9 amperios. Lo malo es que, como ya la hemos usado con anterioridad, pues va a tener ese voltaje de uno solo. Vamos a medir vuelta en nuestras escobillas. ¿Cuánto tendremos aquí en nuestras escobillas, no? Vamos a poner de la siguiente manera. Tenemos un voltaje. Más antes, al principio, pues este voltaje en nuestro fuente de alimentación era de 9 voltios, efectivamente un poco más, casi 10. Y nuestro voltaje aquí en nuestras escobillas era de unos 7 voltios, que hacía girar pues a nuestro rotor. Y lastimosamente, como ya le hemos dado un uso variado, continuo de nuestra fuente, pues esta fuente se vino gastando, ya que estas de aquí no son recargables, estas se gastan. Entonces, por eso vamos a tener un voltaje inferior a 9 voltios, ya que este voltaje no nos va a ayudar para que nuestro rotor gire. Bueno, un punto, nuestra fuente de alimentación está desgastada o no están los voltios, el voltaje necesario para hacer girar nuestro rotor. 2, también puede ser, ¿por qué? Porque nuestro conductor no es el factible, o sea, no es el conductor o la bobina
no están el mismo número de vueltas, o a su vez no tienen la suficiente o lo suficiente rebobinada el número de vueltas para que este equipo pues sea potente al momento de girar o rotar. 3. Tenemos como tercer punto que afecta nuestra maqueta lastimosamente, ya que no deja de mostrar nuestro motor en funcionamiento. Pues 3 sería por el campo magnético exterior. ¿Qué tiene que ver eso? Pues simple y llanamente pues nuestros imanes no van a generar el campo magnético fuerte o suficientemente fuerte para hacer girar o para que interactúe con nuestra bobina y posteriormente pues lo haga girar. Entonces, bueno, lastimosamente no puedo utilizar otra fuente de alimentación porque lamentablemente me quedé sin plata, me quedé sin pushkit. Ya pues entonces, como estoy chiro, me quedé con y me quedé sin la demostración lastimosamente. No es que sea tacaño, pero no tengo plata, ya me quedé en cero. Y entonces no pude demostrarle, ya que la demostración de que si está funcionando o no, asienta, o sea, es muy notoria en la nota o a la hora de calificar. Entonces, bueno, eso es lo que logré hasta hoy. Al menos comprobé al principio que sí se movía, o por lo menos sí giraba, pero después, como ya se gastó nuestro motor, pues va a nuestra fuente, ahora pues ya no va a tener esa eficiencia, porque como ya tenemos menos voltios, nuestro rotor posteriormente no va a girar. Al principio sí giraba, pero ahora pues como está desgastada nuestra fuente y aparte como ya no hay plata, ya estamos chidos en esta crisis, ya pues entonces no compré otra fuente. Pero bueno, eso sería todo y pues muchísimas gracias, espero que haya quedado bien la explicación pues de todo lo que aprendí. Pues sí me sirve todo, de todo lo que aprendí, pues la verdad que le he puesto empeño en todo y nada, pues solo en esta parte pues creo que fallé. Y sin nada más que decir, pues profesora, que tenga una bonita noche y pues gracias.